gusto estar con todos ustedes, la verdad es un placer. Vamos a tratar de disfrutar un poco este Zoom con el tema que les traigo el día de hoy, que me dijeron que les podía compartir, que es sobre la dignidad ah, dentro de la iglesia, en especial dentro de la dignidad como cuerpo, ¿verdad? La dignidad del cuerpo humano, para ser más específicos. Pues bueno, vamos a empezar hablando sobre dignidad del cuerpo humano. Pero antes de empezar a hablar sobre dignidad, tenemos que saber qué significa esa palabra, ¿verdad? Se deriva del vocablo en el latín dignitas y del adjetivo digno, que significa valioso, con honor y merecedor. La dignidad hace referencia al valor inherente al ser humano en cuanto ser racional, dotado de libertad y poder creador, pues las personas pueden modelar y mejorar sus vidas mediante la toma de decisiones y el ejercicio de su libertad. En ese sentido, la dignidad humana es un valor fundamental, ¿verdad? Continuamos. Entonces, para nosotros los cristianos, ¿qué significa cuando nosotros estamos diciendo que Dios nos regresa la dignidad o que de repente escuchamos que decimos, Dios me está haciendo digno o soy digno de recibir a Dios o tú eres indigno de recibir a Dios o estas personas son indignas de recibir a Dios? ¿Por qué lo decimos? ¿Cuándo lo decimos? ¿Y en qué sentido lo estamos diciendo? ¿O por qué yo me adjudico la palabra? Yo soy digno de Dios. ¿Será posible que de verdad somos dignos de Dios? Es una pregunta, no me contesten ahora. Vamos a ver si les nace alguna pregunta al final sobre esto. La dignidad de la persona humana está enraizada en su creación a imagen y semejanza de Dios. Y lo vamos a tratar de desglosar en 7 formas o en 7 partes que son importantes para entender esto que significa dignidad. Primero, nosotros somos dignos porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Dice, en Gaudium et Spes, en un documento del Concilio Vaticano II, en la misma revelación del misterio del Padre y de su amor, manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le descubre la grandeza de su vocación. En Cristo, nos va a decir Colosenses y Corintios, en Cristo es imagen del Dios invisible. En ese sentido, el hombre ha sido creado a imagen y semejanza del Creador. En Cristo, Redentor y Salvador, la imagen divina alterada en el hombre por el primer pecado ha sido restaurada, y ojo muy bien con esta palabra, restaurada en su belleza original y ennoblecida con la gracia de Dios en Gaudium et Spes número 22, que de alguna manera también lo podemos constatar con el nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo. Si con Adán perdimos la dignidad en el paraíso, Jesucristo la restablece con su nacimiento y nos regresa esa dignidad. En ese sentido, nosotros vamos a ir pensando más o menos en la idea que tenemos de pecado para tratar de resolverla al final. Antes de pasar a la segunda parte, quisiera comentar algunas cuantas cosas más. La imagen divina está presente en todos los humanos y esto hay que tenerlo muy, muy, muy claro. La imagen divina está presente en todos los humanos. No importa color, no importa tipo o estatura o color de cabello o alguna otra preferencia externa rara o exótica que nosotros lleguemos a pensar que haya fuera en el mundo actual. Todos tenemos esa imagen de Dios. Y tú vas a decir, chispas, entonces, ¿qué pasa con las señoras que se tatúan las cejas? ¿Ya están alterando la imagen de Dios? Hmm, Vamos pensándolo. ¿Dónde me quedé? ¿Dónde me quedé? Ajá. Dotados, y esto es porque todos estamos dotados de un alma espiritual e inmortal cuando nos bautizan, dice Gaudium et Spes número 14. Es la única criatura que ha amado a Dios por sí misma, nos recuerda Gaudium et Spes. Participamos de la luz y la fuerza del Espíritu y nos hacemos libres. Siempre debemos seguir
nuestra ley moral que nos impulsa al bien. Bien, como somos hechos a imagen y semejanza de Dios, nuestra voluntad, nuestro corazón o todas nuestras acciones siempre van a ir orientadas al bien o a lo que nosotros estamos entendiendo que es bueno. Porque aquí el único juez es Dios. Y la ley divina nosotros no la conocemos, solo conocemos la ley del hombre y nos juzgamos unos a otros, pero nunca vamos a saber con qué ojos nos juzga Dios. En ese sentido, cuando nosotros vamos trabajando poco a poco en las obras buenas de Dios, nos vamos asemejando mucho a este mensaje que nosotros escuchamos, que normalmente lo hemos escuchado varias veces, que es el Sermón de la Montaña o las Bienaventuranzas. Entonces, nuestra imagen y semejanza de Dios está orientada a una vocación en específico, que es la vocación a la bienaventuranza. Es decir, la bienaventuranza de la vida eterna es un don gratuito de Dios, es sobrenatural, como también lo es la gracia que conduce a ella. Las bienaventuranzas nos colocan ante opciones decisivas con respecto a los bienes terrenos, a la purificación o purifica nuestro corazón para enseñarnos a amar a Dios sobre todas las cosas. Las bienaventuranzas del cielo determinan los criterios del discernimiento en el uso de los bienes terrenos en conformidad a la ley de Dios. Pero, ¿qué pasa con estas bienaventuranzas? ¿Las cumplimos? ¿No las cumplimos? Vamos guardando algunas preguntas, pero continuamos. El tercer aspecto es de ser conscientes que somos imagen y semejanza de Dios y que nuestra vocación es la bondad y hacer las bienaventuranzas, estas obras de caridad, nos deben de llevar a una conciencia colectiva. ¿Cuál es esta conciencia colectiva? La vamos a poner así. Es la libertad del hombre. En ese sentido, el hombre es libre y responsable. Dice Gaudium et Spes, Dios ha creado al hombre racional, confiriéndole la dignidad de una persona dotada de la iniciativa y del dominio de sus actos. Es decir, quiso Dios dejar al hombre en manos de su propia decisión, encontramos en Siracide 15:14. De modo que busque a su creador sin coacciones y adheriéndose a él, llegue libremente a la plena y feliz perfección, como nos recuerda otra vez Gaudium et Spes, número 17. En ese sentido, San Irineo de León dice, el hombre es racional y por ello semejante a Dios. Fue creado libre y dueño de sus actos. Por lo tanto, cuando nosotros llegamos a argumentar y decimos, es que no sabía lo que hacía, estamos cometiendo un error al decir que no sabíamos lo que hacíamos, porque sí éramos conscientes de lo que hacíamos, porque en ese momento de que tomamos la decisión, lo hicimos con libre acto, con puro acto libre y queriendo, no diciendo, ay, es que yo no lo quería hacer. No, sí lo querías hacer. Por lo tanto, tomaste tu libertad para elegirlo y quizás no me diste tu responsabilidad, pero ahí estaba la responsabilidad. Dios ha querido dejar al hombre en manos de su propia decisión para que pueda adherirse libremente a su creador y llegar así a la bienaventurada perfección. Entonces, ¿qué es la libertad? La libertad es el poder radicado en la razón y en la voluntad, de obrar o de no obrar. Es una fuerza de crecimiento, es una maduración, es verdad, es bondad. Es decir, libertad es igual a bienaventuranzas. Mientras nosotros hagamos más actos buenos, más libres somos como cristianos. Si nosotros obramos más con actos malos, nos esclavizamos más como humanos. Pero si nosotros hacemos más actos bondadosos, nos hacemos más libres. Entonces, la libertad hace al hombre responsable. Cuando nosotros somos conscientes de nuestros actos libres, nos hacemos más responsables. Es decir, nos hacemos más responsables de nuestros actos en la medida de que son voluntarios. Es decir, nosotros somos libres, por lo tanto actuamos conforme a nuestra voluntad y nuestra voluntad siempre va a ir orientada hacia el bien conocido y como es el bien conocido nos hacemos responsables de esta libertad. Por lo tanto,
vamos a ver que dentro de lo que concierne a la dignidad humana, tenemos que ser conscientes de la moralidad de nuestros actos humanos. La moralidad de los actos humanos depende del objeto elegido, del fin que se busca y de las circunstancias de la acción. El objeto, la intención y las circunstancias forman las fuentes o elementos constitutivos de la moralidad de los actos humanos. Es decir, la libertad hace al hombre un sujeto moral cuando actúa de manera deliberada. El hombre es, por así decirlo, el padre de sus actos. Los actos humanos, es decir, libremente realizados tras un juicio de conciencia, son calificables moralmente como buenos o malos. En ese sentido, dice Tomás de Aquino, no se puede justificar una acción mala por el hecho de que la intención sea buena. Y lo encontramos en la cuestión número 6 de su libro en el capítulo segundo, en su segundo tomo. En ese sentido, Tomás de Aquino nos dice, el fin no justifica los medios. La otra parte que no es nada menos importante, creo que no se va a ver muy bien el recuadro, pero bueno, me disculpan, que es la conciencia moral. ¿A qué me refiero con esto? En lo más profundo de su conciencia, el hombre descubre una ley que él no se da a sí mismo, sino a la que debe obedecer y cuya voz resuena como un pequeño grillito en nuestro costado cuando es necesario en los oídos de nuestro corazón, llamándole siempre a amar y hacer el bien y evitar el mal. El hombre tiene una ley inscrita por Dios en su corazón. La conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre en el que está solo con Dios, cuya voz resuena en lo más íntimo de ella. Y eso nos lo dice o lo encontramos escrito otra vez en Gaudium et Spes número 16. Entonces, nosotros, al momento de estar aquí con esta conciencia que decimos, no, ya es que soy débil de conciencia, no, tu conciencia siempre va a estar bien. Tus, es esto que decimos nosotros luego que las mujeres tienen este sexto sentido, pero que no solamente las mujeres tienen, sino que todos poseemos, de decir, creo que no me da buena corazonada irme a tomar unas cervezas en media cuarentena por el coronavirus, por ejemplo. O decir, yo creo que no es sano pegarle a mi esposa, o sea, muchos ejemplos podemos dar, pero siempre pensamos en, creo que no es correcto y al final de cuentas a veces terminamos haciendo la acción. En ese sentido, cuando no sabemos qué está pasando, aparece algo que Dios nos regaló, que son las virtudes. Todo cuanto hay de verdadero, de noble, de justo, de puro, de amable, de honorable, todo cuanto sea virtud y cosa digna de elogio, todo esto tenlo en cuenta, nos dice en Filipenses 4, capítulo 4, versículo número 8. Entonces, ¿qué es una virtud? La virtud es una disposición habitual y firme a hacer el bien. Permite a la persona no solo realizar actos buenos, sino dar lo mejor de sí misma, con todas sus fuerzas sensibles y espirituales. La persona virtuosa tiende a hacer el bien, lo busca y lo elige a través de acciones concretas. Y nos dice San Gregorio de Niza, el objetivo de una vida virtuosa consiste en llegar a ser semejantes de Dios. Cuando nosotros seguimos el camino de las virtudes, llegamos a algo que se llama la comunión de los santos. Y la comunión de los santos es simplemente hacer el bien por los demás. A lo que viene nuestro tema, cuando nosotros nos hacemos dignos, es decir, cuando nosotros aprendemos a reconocer nuestra dignidad como seres humanos, empezamos a tratar a los otros seres humanos con la misma dignidad que me trato a mí, por ser un hijo de Dios, por ser una creación divina de Dios y un espejo de mi creación aquí en la tierra, como diría el Papa Francisco, ser estos rostros de misericordia. Cuando el Papa Francisco dice, ser estos rostros de misericordia, quiere decir, siéntete digno de amar a Dios en cuanto tal, porque Dios te ha amado a ti y tú tienes que amar a los otros sin juzgar qué posee, qué tiene o cómo es. Es decir, cuando veamos nosotros a mujeres de la vida galante, siempre decimos, es que esta mujer es una facilona, pero no nos hemos puesto a pensar quizás en esta conciencia de amor y de misericordia de Dios, ¿por qué es así?
Puede ser que por gusto, respetable. Puede ser también que tenga una familia que mantener, pero tampoco tiene estudios y oportunidades para trabajar y es la manera más fácil. ¿Es culpable de eso? El fin no justifica los medios, quizás, pero nosotros no somos tampoco Dios para juzgar las acciones de esas personas. Bueno, pues con eso estamos terminando. Hay mucho de qué hablar sobre este tema. Espero que les haya gustado, pero de eso se trata la dignidad humana. La dignidad humana se trata primero, en resumidas cuentas, de reconocer quién eres tú ante los ojos de Dios y dar a conocer esa mirada de Dios a los demás, para empezar a hacer esta eclesía, para empezar a hacer esta comunidad de amantes de Dios con los demás. Porque si nosotros nos reconocemos amados, pero simplemente por ver el pecado del otro decimos, es que él es pecador y no me voy a juntar con él porque voy a perder mi grado de santidad, eso está mal. Sino al contrario, el Señor Jesús siempre nos va a decir, vayan con ellos, porque ahí es donde está, ahí es donde ustedes tienen que trabajar, mostrándoles este rostro amoroso de Dios, mostrándoles este amor que ustedes han sentido, mostrándoles esta misericordia que Dios ha tenido para con ustedes y empezar a testificar, empezar a testimoniar, empezar a hacer este evangelio que todos los días escuchamos y meditamos, empezar a hacerlo vida, empezar a hacer esta palabra de amor, como luego podremos decir, o esta frase siempre me gusta luego modificarla un poquito, pero es dar la palabra de Dios envuelta en un pan para que los otros la puedan comer sin darse cuenta que es el mensaje del amor del Evangelio. Y bueno, con eso termino para mí.